de esta invitación. Miren, les voy a presentar una plática sobre la integración de las orientaciones para un código de ética docente. Yo realicé un curso, Desarrollo y Responsabilidad Profesional, ¿sí?, en la práctica, y como culminación de este curso estoy realizando este trabajo que les voy a enseñar en este momento. Bueno, pues este trabajo está desarrollado a lo largo de 4 capítulos. En el primero vamos a destacar la importancia de la ética en el contexto educativo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una sociedad que se están perdiendo los valores y es muy importante rescatarlos para que los estudiantes que son ahorita ustedes van a ser futuros maestros, ¿verdad?, de música o de algún instrumento, y tengan ese respaldo de la ética para poderles enseñar a sus alumnos. El segundo capítulo es el desarrollo de las competencias emocionales y la formación en valores, porque antes no se tenía esta formación en el aspecto emocional, nada más el maestro era el que tenía que transmitir los conocimientos, pero dejamos a un lado el manejo de las emociones, que son muy importantes. Por eso se tiene que rescatar, bueno, todo lo que son las competencias emocionales y rescatar también la identidad profesional docente y directiva. Ya hemos visto que con las reformas que se han dado, en la parte de los maestros salimos pues muy afectados en el aspecto de nuestra identidad. Y si nosotros pensamos el futuro de ustedes, que también van a pasar a ser algún día maestros, entonces tendríamos necesariamente que pensar en una reconstrucción de esa identidad profesional, ¿sí?, para poder tener pues otro panorama dentro de la educación. Y vamos a terminar con el último capítulo, que son relaciones personales e interpersonales del docente, ¿sí?, porque muchas veces no sabemos cómo desenvolvernos con los directivos, con otros docentes, con alumnos, con padres de familia. Entonces todas esas relaciones son muy importantes que también las podamos desempeñar desde que estamos estudiando, ¿no?, que aprendamos a trabajar en lo que es el trabajo colaborativo o en equipo. Bueno, el objetivo de este trabajo es contar con un documento que sirva como una orientación para que posteriormente se pudiera construir un código de ética docente. Existen muchas profesiones, ¿no? Están los doctores, los abogados, todos que tienen sus códigos de ética. Bueno, los maestros no tenemos un código de ética por el cual nos podemos regir dentro de la escuela. Y es muy necesario, antes de tenerlo, contar con un documento que nos sirva de fundamento base para poder después establecer ese código. En este código lo que vamos a rescatar es la importancia de la ética, ¿sí?, el papel del docente y del directivo, la formación en valores, las estrategias para fortalecer esa identidad de los maestros, así como las relaciones personales e interpersonales. Bueno, aquí no se aprecia, nos quedó muy arriba el cañón, pero el primer capítulo es la importancia, ¿sí?, de traer la ética al contexto educativo. Todos hemos escuchado, ¿verdad?, que en esta época ya la familia ha cambiado, ¿sí? Antes teníamos como que las familias más unidas. Hoy en día, bueno, las familias cambian. A veces está solo papá, solo mamá o están los abuelos. Entonces, los valores que antes se tenían ahí, ahora los tiene que retomar la educación, porque a veces tienen que salir a trabajar y ya no pueden estar con nosotros. Entonces, esa parte, esa carga en valores ha ocasionado, más bien es una pérdida y estamos cayendo en una crisis de valores. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues entonces nos tenemos que auxiliar a través de la ética y la moral. ¿Para qué? Para que tengamos lo que es un saber actuar, un deber ser. Ya sea ustedes ahorita que están como estudiantes, ¿cuál es su deber ser? ¿Sí? ¿Se han puesto a pensar un poco en eso? ¿Sí?
cómo debo ser de estudiante para que de aquí a 10 años, cómo me quiero ver, ¿sí? Entonces, bueno, todas estas cosas nos hacen llevar a una reflexión, ¿no? Que es necesario que tengamos, bueno, las cuestiones éticas siempre van a ir encaminadas a lo que es la conducta humana, cómo nos debemos conducir, ¿sí? ¿Qué es lo bien? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Bueno, respecto de la ética o la moral que tengamos. Cada persona tiene diferentes valores éticos y morales y los va aprendiendo a lo largo de toda su vida. Si nosotros pudiéramos tener una formación ética y moral común a todos, pues entonces tendríamos otro panorama en el futuro para nuestra sociedad. Los fundamentos filosóficos de la educación, bueno, los encontramos dentro de nuestra Constitución. Todos ustedes han estudiado, ¿verdad?, el artículo 3º. Últimamente, digamos que lo que se ha incorporado a este artículo es, aparte de la obligatoriedad, es esta parte de la calidad, que esta calidad va a ser evaluativa, es decir, que se va a estar constantemente midiendo. Entonces, para llegar a esto, bueno, es necesario primero crear todo un sistema, no tan solo que mida a los maestros, sino también que pueda medir los avances de todos los alumnos, ¿no? Y que también el alumno pueda autoevaluarse, ¿sí? Eso es lo que tenemos ahora que enseñar también al alumno, que pueda autoevaluarse. Otra de las cosas que se adicionaron es el carácter sociocultural, porque hay muchos grupos que están fuera de nuestro contexto educativo, ¿sí? Que están los grupos marginados y están las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Bueno, ahora con estas nuevas reformas, todos esos grupos ya se van a integrar a la escuela, porque el fin de la escuela es que sea inclusiva. Y entonces, bueno, ahora ya va a cambiar totalmente también el panorama de la educación. Si ya vimos que anteriormente el docente era el que se enfocaba únicamente a transmitir conocimientos, ahora el docente tiene que adquirir un compromiso ético y social, ¿sí? ¿Para qué? Para que forme ciudadanos integrales que puedan hacer cambios verdaderos dentro de la sociedad. Entonces hay que replantearse y hacerse esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el nuevo rol que ha de cumplir el docente ante la comunidad educativa? Es un quehacer muy complejo y se extiende. No nada más me voy a limitar a enseñar, sino también tengo que atender el aspecto emocional de los estudiantes para que ellos puedan alcanzar ese pleno desarrollo. Entonces, si ven, la tarea es como que más compleja y más grande. Bueno, el desarrollo de las competencias y la formación en valores. Las competencias emocionales es lo que ahora nos toca enseñar, pero ¿qué son las competencias emocionales? Aquí tenemos una pequeña definición por Rafael Vizquerra, que nos dice que es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se van a llevar a la práctica estas enseñanzas en cuestión de las competencias emocionales a los alumnos? Bueno, aquí lo primero que hay que hacer es tener una conciencia emocional. Es decir, que ahora ustedes ya deben de identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Cuáles son las emociones que sentimos, ¿no? Y ponerle su nombre, que esa es la conciencia emocional. Ok, ya me enojé, ya identifico, enojo sería el nombre de mi emoción, ¿no? Y luego entonces, ya una vez que tengo esa conciencia, puedo pasar al segundo punto, que es regulación de emociones. Es decir, ya sé que me estoy enojando, ahora ¿cómo puedo ir regulando esas emociones, ¿no? Alguien me decía, bueno, estoy consciente, pero
sé que no tengo que regresar de la misma manera, ¿no? Entonces ahí, cuando yo puedo controlar, ya estoy en la segunda etapa, ¿no? Y una vez que puedo controlar, ya puedo decir que tengo una autonomía emocional, ¿sí? Ya cuando adquiero esa autonomía emocional, entonces ya voy a ser competente para desenvolverme dentro de la sociedad en la que me encuentro. ¿Por qué? Porque debemos de tolerar, debemos de aceptar y debemos de aprender, ¿no? Que todos tenemos, digamos que virtudes, defectos, y que a medida que nosotros podamos aceptarlas, es la forma como las vamos a estar superando y vamos a poder trabajar con los demás compañeros, ¿no? El pensamiento a veces del mexicano es un poco difícil, ¿verdad? Porque estamos así como que, ¿no? Es que no controlamos la emoción, ¿no? Sino dejamos que fluya la emoción, ¿no? Y cuando fluye, entonces ya no puedo tener la competencia social y mucho menos llegar a la competencia para la vida y el bienestar. ¿Por qué? Porque en el bienestar es un bienestar común, no nada más es un bienestar para mí o particular. Y eso es lo que ahora, bueno, se tiene que enseñar en la educación. Aquí tenemos un muñequito, hasta arriba dice pienso, ¿no? Entonces, puedo decidir identificar mi emoción, que es sentir, ¿sí? Y decidir si actuar o no actuar, ¿sí? Pero eso está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, eso es lo que ahora los maestros tenemos que enseñar a los alumnos, ¿no? A todas estas competencias que sean manejadas de la manera correcta. Muy bien, aquí tenemos nuestro termómetro, ¿verdad? Que nos está midiendo hasta dónde ya estoy llegando, ¿sí? Entonces, bueno, con esto nos damos cuenta que efectivamente la educación pues es el elemento clave, porque es el fin que persigue la sociedad, ¿no? El bienestar de los ciudadanos. Entonces esto lo logramos mediante la educación para que ellos desarrollen todas las competencias emocionales que necesitan para desenvolverse dentro de la sociedad. Bueno, el siguiente punto es sobre la identidad del docente, ¿sí? La identidad del docente la va a ir formando desde que inicia en la escuela. Es decir, ustedes en este momento ya están formando la identidad que van a tener como maestros en 10 años, ¿sí? Entonces, porque es de manera individual y particular. Cada uno de ustedes tiene una percepción única, ¿no? Tiene experiencias significativas que lo van formando de tal manera que cuando ustedes se egresen y empiecen a dar clases, no nada más van a llegar en blanco, sino ya van a llegar con un cúmulo muy grande de experiencias significativas que los van a hacer que se desarrollen mejor como personas. Entonces, la conclusión a la que se llega es que esta identidad depende del contexto en el que se estén desenvolviendo. Si no es lo mismo alguien que se está formando en la ciudad, alguien que se está formando en el campo o alguien que se está formando en una zona marginada. Cada individuo va a tener diferentes experiencias que le van a dar un perfil de docencia cuando egresa. La profesionalización docente, entonces, ya viene, como dice Darling Hammond, nos dice que no constituye el estado final, es decir, no porque ya terminé, ya voy a dejar de estudiar, no, sino al contrario, necesito tener una formación continua y permanente, ¿no? Por eso dice, no constituye el estado final al que se encaminan las ocupaciones. Siempre va a ser de manera permanente para que yo pueda estar como que actualizado y hacer frente a los retos, ¿verdad?, que requieren los estudiantes. Entonces cambian los estudiantes, va evolucionando la sociedad, se tienen otras perspectivas. Bueno, entonces yo como maestro también tengo que estar a la vanguardia. Por ejemplo, ahorita que se están manejando mucho lo que es las redes sociales, el internet, entonces también los maestros tenemos que no dejar, ¿verdad?, que se desconecte la tecnología con la educación,
sino al contrario, traer la tecnología al salón de clases para que pueda haber una correlación y nos podamos integrar al mundo de los estudiantes actuales, ¿sí? Entonces a ustedes también, pues ya cuando egresen les van a tocar incluso mucho más adelantos, ¿no?, tecnológicos, y también se tendrán que poner, bueno, a la vanguardia. No siempre el estudio de las emociones fue así. Bueno, esta es una pequeña línea del tiempo, ¿sí? Aquí estamos por los años 60, 70, donde únicamente el maestro funcionaba como mero transmisor de conocimientos. Es hasta los años 80 donde ya se empieza a detectar la importancia de la enseñanza del aspecto emocional. Es decir, que al alumno no nada más es su desarrollo cognitivo, el del conocimiento, que también este conocimiento debe ser tanto teórico como práctico. Es decir, lo que yo aprendo también lo debo de saber aplicar, pero para que sea integral debe desarrollar también el aspecto emocional. Y entonces es hasta la época de los 80 donde ya empieza a recobrar como que una importancia, ¿no?, tanto del docente como del alumno. Si uno como docente está bien emocionalmente, entonces también puede dar mejor sus clases, ¿sí? Y cuando esos alumnos sean evaluados, también van a tener mejores resultados, ¿no? Entonces se va haciendo como una especie de cadenita. ¿Qué es lo que necesitamos para fortalecer la identidad docente? Bueno, necesitamos primero una toma de conciencia, ¿no? Nosotros los maestros tener esa reflexión de decir, sí, efectivamente, sí, necesitamos formar seres integrales. ¿Qué necesitamos? Pues talleres de maestros para compartir experiencias de aprendizaje. Esto se hace mucho, por ejemplo, en Japón se hacen lo que son los estudios de las clases. Se pone en un salón, ¿sí? Están los alumnos, está el maestro enseñando y alrededor están muchos maestros viendo, tomando nota, observando cómo aprenden los alumnos, cuáles son las deficiencias, qué es lo que hay que corregir. Y ya una vez que termina la clase, entonces se van, ¿sí?, a otra sala de juntas y ahí empiezan a comentar qué es lo que observaron, algunos consejos, y entonces tienen como que tres niveles de maestros. Los maestros más, o sea, por así decirlo, los novatos que apenas se están integrando, los que ya llevan como 10 o 20 años, y ellos son los que aconsejan a los que inician. Y luego están los maestros de más antigüedad, ¿no?, de 30, 40 años de servicio, que aconsejan a los maestros que tienen como 10 o 20 años. Este sistema del estudio de las clases se ha llevado ya por muchos años, y los resultados que se han dado, ¿no?, han sido muy buenos, porque en Japón los niños están aprendiendo de manera muy rápida, ¿no? Y luego hacen congresos en los que meten 1.500 maestros, y llega el maestro, el que es más competente, ¿no?, llega y pone su grupo hasta adelante y les empieza a enseñar para que todos se vayan enriqueciendo de las experiencias de todos los maestros. Entonces necesitamos, bueno, fortalecer también las reuniones de academia, hacer el estudio de las clases, que los maestros tengan esa facilidad de tener una formación continua. No debemos olvidar la vocación de servicio, la pasión por la enseñanza, la motivación, el fomentar las buenas relaciones, que a veces, bueno, sí, se notan a veces dentro del aula si tenemos o no tenemos las relaciones buenas, ¿no? Y debemos de propiciar un clima abierto, es decir, un clima en el que el alumno pues se sienta confiado de poder realizar ciertas preguntas y de llevar los conocimientos a la práctica. Estos, digamos que son los principales puntos para fortalecer la identidad del maestro. Bueno, ahora lo que debe de saber el docente, aquí, bueno, me gustó esta opinión de Montero Mesa, que dice, bueno, primero que nada el conocimiento académico, es decir, el dominio de la materia, el conocimiento profesional, dominar las prácticas de enseñanza, pero también ahora entonces estamos incorporando las tecnologías de la información y la comunicación,
estamos abriendo la escuela a la inclusión, que es la atención a la diversidad, y la gestión de los centros educativos, es decir, la capacidad que tiene mi escuela para poder interrelacionar con otras instituciones, ¿sí? Lo que fomentaría o haría que la escuela pues tuviera mayor apertura, ¿verdad?, a tener intercambio con otros maestros y otros alumnos y otras experiencias no significativas. Las competencias que debe desarrollar, bueno, ahora el maestro hacia los alumnos es igual lo que conozca o domine de la materia, pero también la capacidad de organizar los contenidos de la misma. Debe ser el aprendizaje como más variado, ¿verdad? Y debe de incorporar esas tecnologías y enseñar a los alumnos a autoevaluarse y a que también ellos puedan ser evaluados por otras instituciones de nivel, bueno, incluso de nivel internacional, como se hacen en las escuelas primarias, ¿no?, secundarias, ¿no?, de las pruebas PISA, enlace. Bueno, por último tenemos las relaciones personales e interpersonales del docente. Dentro de nuestra escuela, bueno, está el docente, el directivo, los demás docentes, están los alumnos, están los padres de familia, ¿sí? Entonces, para que funcione bien, uno debe de... escogí este principio de negociación porque precisamente es un esfuerzo de interacción que se debe de realizar, ¿sí? Cada ser humano es diferente, el carácter de cada quien es diferente, y entonces el maestro debe de tener esa capacidad de interacción para poder ir negociando, no tan solo con los alumnos, sino con los padres de familia e inclusive con los mismos docentes, ¿verdad?, en las reuniones de academia. Entonces son una serie de factores para que una escuela funcione, ¿sí? Todos estos agentes educativos deben de fluir una comunicación interna muy buena, ¿sí?, para que pueda estar avanzando la escuela y los alumnos tengan el desarrollo que se requiere. Yo hice este diagrama, ¿sí?, en el que tenemos aquí a los directivos, los docentes y los alumnos. Si tenemos buenas relaciones entre directivos, docentes, pues los resultados van a ser muy alentadores, ¿no? También de este lado están los padres de familia que necesitamos un apoyo pues muy fundamental con los alumnos, ¿verdad?, para fortalecer estas relaciones. Y también tenemos el personal administrativo de apoyo. Si nosotros tenemos malas relaciones, ¿verdad?, pues los resultados no van a ser satisfactorios, ¿sí? Estas no nada más depende del docente, sino también depende que el directivo pueda dar ese clima también de bienestar, ¿no? Estaba leyendo que, bueno, está demostrado ya estadísticamente que un docente trabaja mejor cuando hay una buena relación con su directivo, ¿sí? Y entonces las clases las puede impartir de una manera mejor, pero si el directivo se cierra, pues entonces no puede fluir la comunicación. También entonces los resultados de los alumnos, ¿sí? Sabemos que, bueno, nuestra sociedad vivimos inmersa en muchísimos conflictos sociales, ¿no? Pero si nosotros podemos propiciar un clima, ¿verdad?, un clima abierto, pues el estudiante va a tener, pues, si no la mejor situación, una situación pues cómoda para estar aprendiendo mejor en el aula. A manera de, pues, una breve conclusión de este trabajo es, bueno, la formación ética que tenemos que resaltarla y traerla a la educación. El papel del directivo y del docente va a ser fundamental, se van a tomar una serie de estrategias como los talleres, las reuniones, la vocación, todas esas tareas, y nos da como resultado que el quehacer del docente pues es muy complejo. Necesitamos una toma de conciencia,
trabajar en la construcción de nuestra identidad, aterrizar los conocimientos a la realidad, propiciar un clima abierto para formar ciudadanos críticos e integrales. Ese es el fin que persigue la sociedad, ¿no? Que el estudiante sea crítico, tenga un pensamiento abierto. Hoy siempre se está enfocando educar para la libertad, ¿no? Para que uno pueda reflexionar y resolver los problemas principales que nos atañen, que no han tenido solución en nuestra sociedad. Bueno, pues no me resta más que agradecerles y a la maestra Lulu Fraga pues, ¿verdad? Esa disposición. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda, ¿sí? Alguna pregunta que quisieran realizar. Una pregunta. Las características que debe de cumplir el docente se han determinado para, por ejemplo, para primaria, para kinder, para secundaria, ¿son las mismas o pueden llegar a variar? Sí, debería de ser diferente, ¿no? Ahorita las estamos tomando como comunes, pero habría que ver, por ejemplo, en Finlandia, que ahorita es, digamos, el país número 1 que tiene los resultados, ¿sí? Ahí realmente para que uno llegue a ser docente necesita nivel doctorado, ¿sí? Los maestros de kinder tienen nivel doctorado, ¿sí? Para que les puedan abrir esa capacidad, vaya, de investigación, de exploración, ¿sí? Solamente los mejores puntajes, me estaban diciendo de un ejemplo de los mejores puntajes entre 9 y 10, ¿sí? De ahí solo el 10% entrará a la docencia, ¿sí? Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer aquí en México es la capacitación, ¿no? La apertura, hacer un estudio comparativo, qué es lo que está sucediendo en otros países, ¿sí? Para de ahí tomar, digamos, que lo más rescatable, implementarlo a la educación mexicana, ¿no? Pero digamos que tendríamos que establecer, ¿verdad?, cuáles serían los parámetros para el perfil de nivel kinder, de nivel secundaria, cuáles serían también, en nuestro caso, el nivel musical, ¿no? Y las competencias a desarrollar en la música, que también es muy importante porque nosotros también manejamos mucho las emociones cuando estamos en el escenario, ¿no? ¿Qué es lo que queremos proyectar? ¿Hasta dónde podemos controlar nuestro miedo, nuestro nervio? Y hasta dónde sí podemos disfrutar lo que estamos haciendo. Yo creo que ahí también sería, pues, labor de nosotros, ¿verdad?, hacer una línea de investigación, pero ya más enfocado como a las competencias musicales. ¿Sí? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué tanto afecta el tener la figura materna o no en la educación, en el crecimiento de un chavo, un alumno, por así decirlo? Y viceversa, ¿qué pasaría si no llegara a faltar cualquiera de los dos miembros, tanto el papá como la mamá? ¿Qué tanto podría afectarle a un chavo? Pues la figura paterna o materna yo creo que sí es trascendental en la vida del ser humano. Ahora, lo que uno ya tiene que hacer cuando adquiere esa conciencia, ¿verdad?, es asimilar cuáles son nuestras capacidades, que uno tiene las mismas capacidades que todos, ¿no? Ya las habilidades ya dependerán, ¿verdad?, lo que yo más pueda hacer o me guste o pueda desarrollar. Pero hasta que uno alcanza ya bien la madurez, ya es como hacer a un lado el aspecto emocional para centrarme a desarrollar lo que yo pueda hacer creativamente o musicalmente, ¿sí? Entonces ahí tendría que entrar como el apoyo del docente para ayudar al joven a salir adelante, por así decirlo. Sí, sería como un apoyo, pero también sería psicopedagógico, ¿no? Con ayuda del psicólogo de la escuela, ¿sí?, que nos pudiera dar, digamos, pues es entender lo que está pasando. Y es que, por ejemplo, antes se hablaba de familias disfuncionales, hoy ya no, hoy se habla de que la familia ha cambiado, ¿no? Entonces, si uno lo ve desde ese punto de vista como un cambio, entonces no me afecta. Pero si yo lo veo ya desde el punto de vista que vengo de una familia disfuncional, entonces a lo mejor ahí sí puedo sentir cierto rechazo o cierta marginación, pero a mí como persona, con la capacidad que tengo, no me afecta en nada. Ya nada más sería en mi entorno, ¿no? Y bueno, la imagen que nos puso de
si hay buena relación del docente con el director, que, bueno, y el alumno con el profesor, va a haber una buena, como resultados suficientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando el alumno no tiene una buena relación con lo que es el director? Los resultados, ¿cómo serían, mejor así, como estadísticamente hablando? Bueno, sí, no, yo no encontré estadísticas sobre la relación director con los alumnos, porque directamente el que está con los alumnos es el maestro, de una manera indirecta es el director, ¿no? Lo cierto es que ahí yo creo que los resultados del alumno van a depender más directamente de lo que pueda aprender dentro del aula. No o sea, este tipo de relaciones, lo que tenía yo en el diagrama anterior, ¿sí? El directivo es el encargado de vigilar, de supervisar, ¿sí? De capacitar los docentes, ¿no? Ya está como que a un segundo nivel del alumno, ¿no? Pero bueno, se dan casos en que a lo mejor, bueno, por algún malentendido o porque le caí mal, ¿no? Sí, pero entonces, bueno, ahí yo creo que tendría que fluir el aspecto que yo estaba poniendo aquí, ¿no? La capacidad que también tiene que desarrollar también el alumno de esa negociación, de esa interacción